Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orly Cortés, soy doctora en literatura comparada y hoy les voy a hablar sobre un tema que me interesa mucho, que es el de la flanez. Esta ponencia se titula Ciudad y Mujer, flanez ante el monstruo urbano. El espacio de la mujer en las ciudades ha sido por siglos confinado al territorio de lo privado. A lo largo del siglo XX, los cambios a nivel mundial permitieron la salida de las mujeres al espacio público, pero siempre teniendo la experiencia del miedo y la violencia. En esta ponencia pretendo plantear una discusión en torno a la representación literaria de la mujer en la Ciudad de México como una flaneuse que busca apropiarse de los mismos privilegios que posee el flaneur decimonónico de Walter Benjamin y cómo este intento se traduce en un desdoblamiento identitario que implica una apropiación del cuerpo urbano a costa del propio cuerpo. Las ciudades literarias son un objeto de estudio rico en el uso de signos, ya que a través de estos el espacio del texto espejea su referente de concreto. La ciudad es un motivo recurrente en la literatura latinoamericana, cuestión investigada en innumerables análisis. Considero que es necesario agregar a estas investigaciones la experiencia femenina trasladada al mundo de la representación literaria por autoras mexicanas contemporáneas. El concepto de flaneuse, como la mujer que sale del espacio privado a hacerle frente a la ciudad que habita, adquiere diversos matices al analizarse a la luz de novelas como El huésped de Guadalupe Nettel y Los deseos y su sombra de Ana Clavel. Son narrativas donde el andar citadino muestra un vínculo entre el cuerpo protagónico y la experiencia urbana. Las voces y los pasos de los personajes toman posesión de la metrópolis, evidenciando diferentes formas de hacer propia la ciudad, donde existe un vaivén de experiencias cuya constancia es la violencia. Para acercarme a la lectura de estos textos, parto del concepto de flaneurie. La autora Lauren Elkin explora el motivo de la flaneuse, la contraparte femenina del flaneur, propuesto por Benjamin, y afirma lo siguiente: si eres una mujer y deseas empoderarte, simplemente sal a caminar por tu puerta delantera. Es así también en el terreno de la representación. Nuestras personajes se aventuran a la Ciudad de México literaria para establecer relación particular con la capital mexicana. A lo largo de la historia, las mujeres hemos sido limitadas a la esfera de lo privado y nuestra salida al espacio urbano se lleva a cabo dentro de un marco en el cual el sistema patriarcal determina el posicionamiento de nuestros cuerpos en los ámbitos públicos y del hogar. Al igual que Elkin, la lectura de estas novelas se posiciona como una problematización de la experiencia urbana en la que existe una tensión constante entre el deseo de ser individuos y formar parte de la multitud, destacar o pasar desapercibidas, ser independientes o invisibles. La lectura de Metel y Clavel muestra que al menos en el mundo textual existe poder en la capacidad de decidir el espacio en el cual una mujer puede desarrollarse dentro de la Ciudad de México, lo cual trae consigo un cuestionamiento inherente a la apropiación, agencia y goce del espacio urbano que supera el plano de la representación. El espacio público pertenece a los hombres, o al menos eso se plantea dentro del sistema patriarcal. Benjamin, por ejemplo, considera el espacio urbano exclusivamente desde una mirada masculina al elaborar el motivo del flaneur, porque es un andante que se siente como en su hogar cuando recorre el espacio urbano, y no pertenece al exterior como un objeto al cual mirar o violentar. Incluso entre la multitud, este andante urbano encuentra inspiración. Keith Sester refuerza este concepto del flaneur al describirlo como el espectador de la escena citadina que ocupa su mirada y complementa su propia identidad con el andar urbano. Para esta lectura, vale la pena tomar en cuenta que el motivo es una figura de la nostalgia decimonónica, en la que la ciudad es un espacio acelerado, pero permite el andar. Por supuesto, el concepto ha evolucionado desde el siglo XIX, aunque la constante siempre es el libre andar por el asfalto. Celia Moros plantea que las vivencias urbanas femeninas distan de este goce planteado por Benjamin. Para la autora, la esfera pública es el espacio de las iguales, mientras que la privada es de las idénticas,
porque es un espacio en el cual no hay nada sustantivo que repartir en cuanto a poder, ni en cuanto a prestigio, ni en cuanto a reconocimiento, porque son las mujeres las repartidas ya en este espacio. No hay razón suficiente de discernibilidad que produzca individuación. Otra autora que problematiza el espacio urbano desde una perspectiva crítica ante el andar de la mujer es Elizabeth Wilson, quien expone que la mujer es arbitrada a través de la historia y el control de su cuerpo en el territorio de lo público tiene como consecuencia el concepto de mujer pública, porque las mujeres respetables se quedan en el ámbito doméstico, mientras que las que se unen al comercio sexual salen de noche. Anteriormente se ha planteado que las trabajadoras sexuales son las primeras planuses de la historia. Sin embargo, queda claro que las principales características del acto de la flanerie, el goce y el apropiamiento del espacio urbano no se pueden apreciar en el trabajo sexual. También se ha propuesto que la primera flaneuse es la mujer que se mueve en el espacio de los centros comerciales, porque en ese caso es un agente que observa. Sin embargo, el acto de consumir es el foco de este andar. Además, las plazas comerciales no pueden ser consideradas en realidad espacios públicos porque la entrada está arbitrada, se concede solo a un cierto grupo de personas y el espacio se encuentra determinado por los dueños de los establecimientos. Además del género, existen otras características que determinan la posesión del espacio público, como la clase social, los rasgos físicos, como el color de la piel. El flaneur de Baudelaire, que estudia Benjamin, es un hombre blanco privilegiado que puede darse el lujo de andar por la ciudad con el fin último de la contemplación y el disfrute. Las novelas de Nettel y Clavel presentan marcos de realidad sobre la relación de las mujeres en el espacio público y muestran cómo la lucha por la inclusión dentro del territorio urbano está vigente. En otras palabras, lo que tenemos es un acto flaneur interrumpido por la violencia cotidiana. Guadalupe Nettel nos muestra en El huésped una ciudad de México en la que Ana, la protagonista, busca pertenencia y al mismo tiempo huir de la cosa que vive dentro de ella. Este sería el huésped. Y la capital mexicana es el escenario principal donde se desarrolla toda la narrativa. Es precisamente la cosa, este huésped, la que toma agencia del cuerpo de Ana para desarrollar un acto planeux a lo largo de la novela, donde hay una relación íntima con la ciudad, en particular la colonia Roma y el metro de la Ciudad de México. En el huésped, el acto planeux es castigado. Por un lado, hacia el final de la novela queda claro que es la cosa quien hace por fin de la Ciudad de México un hogar, y por otro tenemos al personaje de Marisol, que simboliza dentro de la novela a la única mujer libre y que sufre una muerte violenta después de una desaparición forzada a manos de las autoridades. Ella es una activista, ella se revela y por lo tanto es castigada de alguna forma por esta cosa urbana. Como mencioné anteriormente, la cosa que toma posesión de Ana es la que en realidad recorre libremente el espacio urbano y es la que realiza el acto flanés. Justamente al final de la novela, después de que Ana tiene la primera experiencia sexual, que es poco placentera además, eh, y poco gozosa, ella sale al espacio urbano y se encuentra totalmente desorientada. En realidad, lo que no podía asimilar era haberlo incluido en mi memoria. Peor aún, en la memoria corporal. No pude ver con claridad los rasgos de su cara, pero respiré su olor profundamente. Salí a la calle. Los autos circulaban a prisa. Por el tráfico, calculé que eran alrededor de las 8. Una mujer abría la cortina de un solo comercio. ¿Qué avenida es esta?, le pregunté. Insurgentes. Solo en ese momento recordé por dónde había llegado. Es en ese momento cuando el huésped o la cosa toma posesión completa del cuerpo de Ana y se dirige hacia el metro a donde irá a vivir el resto de su vida. Cito de nuevo. Por fin llegas, dije en voz baja, y por toda respuesta recibí un escalofrío. Durante varios minutos la cosa y yo escuchamos juntas el murmullo de los metros que iban y venían.
uno después de otro, pero siempre iguales, como un mismo tren que regresa sin cesar. Además, dentro de la novela hay guías con los que cuenta la protagonista Ana que la ayudan a navegar el espacio urbano. Ambos guías son hombres. El primero de ellos es Cacho, con quien crea un vínculo particular y además el propio nombre del personaje es simbólico, solamente conoce un fragmento de él y con él comienza a conocer las entrañas de la Ciudad de México, en particular el metro, y gracias a él conoce a Madero, que es su otro guía, el líder de los ciegos, el líder de también el grupo activista al que pertenecía Marisol, y este guía ciego es el que habrá de guiar a Ana por esta ciudad subterránea donde la cosa termina por liberarse. Ambos guías masculinos trasladan el intento del acto de Flanús hacia el mundo subterráneo de la Ciudad de México, el metro, que se vuelve el lugar por donde Ana navegará la capital mexicana. Al salir del instituto, estacionaba el coche en una calle vecina al caserón porfiriano y caminaba hasta Sevilla o Chilpancingo. El subterráneo era un buen lugar. Me permitía fingir que me estaba desplazando, que no era una desocupada. A veces transitaba de línea en línea con la ansiedad de quien vive sus últimas horas. A lo largo de la novela, Ana pasa del espacio privado, su hogar y el Instituto de los Ciegos en el que trabaja, al espacio público. En el ámbito privado se suscribe a la tradición de cuidados que le ha sido asignado a la mujer, cuida a su hermano, y al abandonar este territorio, cruza una frontera impuesta socialmente. La consecuencia es la pérdida absoluta de su cuerpo ante la oscuridad que la habitaba desde pequeña, ante la cosa. Vale la pena señalar que no sucede así con los personajes masculinos, como el Cacho, quien recorre la ciudad y la hace suya. Ana, para que su cuerpo goce de una experiencia fleneuse, debe renunciar a él. En resumen, la ciudad y las andanzas sobre el asfalto determinan el estado de la cosa que posee a Ana, protagonista y narradora del West, con el que busca una constante negociación. Es un parásito con el que busca pactar constantemente. Esta batalla también se evidencia en Los deseos y sus sombras de Ana Clavel, cuya protagonista, Soledad, recorre la capital mexicana y se encuentra en una batalla constante con la oscuridad que puede tomar la forma de represión, violencia o muerte. Para Celia Amorós, las mujeres en la historia son como una especie de muro de arena. Entran y salen al espacio público sin dejar rastro, borradas las huellas. Con los varones creo que eso no ha ocurrido jamás. Las mujeres somos las únicas que vamos por la vida, circulando o encerradas por el espacio de las idénticas, donde cualquier cosa es intercambiable por cualquier cosa o por nada, o se paga en especie, o ni se sabe qué parámetros funcionan o dejan de funcionar. Ambas novelas muestran esta tensión. El primer reclamo de Soledad se encuentra en el acortamiento de su nombre, como a veces la llamaba su padre, Sol, y en el nombre de su alter ego, Lucía. A diferencia de la cosa en el huésped, esta personalidad en la que se desdobla Soledad es bien recibida por la protagonista, ya que es la que se atreve a tomar posesión de los deseos, a demostrar una agencia propia. En su vida, Lucía ha estado dentro del jarrón que describe constantemente como un laberinto. La novela de Clavel comienza con una protagonista invisible que recorre la ciudad al mismo tiempo que nos cuenta detalles de su memoria, que también se encuentra representada por las fotografías que ha tomado a lo largo de su vida. El encuentro de la protagonista con la ciudad es problemático. Ella se prostituye desde temprana edad a cambio de unas monedas, por lo cual es un acercamiento al espacio público que no podemos considerar como planeo. Ambas monedas me son conferidas. En mis manos irradia la luz oscura de un secreto. El hombre me mira pero no me ve, solo ve su propio deseo. Los pelillos de su bigote me hacen cosquillas, pero las monedas en mi mano son parte del trato. Quieta,
quietecita mientras me retira la ropa, el vestidito rojo, los calzoncitos de holanes, hasta dejarlos en los tobillos para jugar un deseo. La lluvia que cae afuera no logra refrescarme. Esta imagen que presenta Clavel muestra a la narradora como una caperucita, vestida de rojo, que es violada simplemente por la edad que tiene, por un hombre y a cambio recibe unas monedas. La Ciudad de México es ese bosque peligroso donde las mujeres son violentadas desde la infancia. Soledad existe en la calle entonces, primero como una niña que se prostituye y que es violada, y luego como un objeto cuando entabla una relación con Peter, el fotógrafo húngaro, también mayor que ella, que en realidad es su maestro, y esta relación toma una forma abusiva desde el inicio. En el primer paseo que tiene con Peter en Reforma, cito, Soledad no supo si eran las intensas luces de la avenida y el ritmo vertiginoso de los pocos autos que circulaban a esa hora, o el nerviosismo de saber que los deseos invaden, se te agolpan, te rebasan hasta convertirte en un cuerpo anhelante, tembloroso, frágil. El caso es que trastabilló. Cuando se tropieza ella por una segunda vez, el personaje masculino, Peter, que es húngaro, le responde, bueno, le comenta, en mi país, si los caballos tropiezan una vez, los curamos. Y si lo vuelven a hacer, mientras con el dedo apuntaba a su sien, dando a entender que los mata. Posteriormente, Soledad comienza una relación poliamorosa con Peter y Montero, que también es otro hombre mayor que ella y su mentor, en la que ella se disfraza de enfermera. Se disfraza de enfermera para atender a Montero durante una convalecencia y ella afirma, la verdad es que disfrutaba salir a la calle con aquel atuendo. Era como si el juego que compartía con Peter y Montero en el estudio se extendiera al mundo de afuera con la complicidad que la hacía sentir privilegiada. Entonces aquí ella comienza otro andar por la ciudad que es desde donde vive en esta relación poliamorosa hacia la dulcería Celaya. Recorre Avenida Juárez, pasa frente al Hotel del Prado, pasea por la Alameda y en todo este tiempo Soledad está asumiendo el papel de enfermera fuera del espacio privado. Recordemos que también la figura de la enfermera se asocia a esta imagen de cuidados. Cito, apenas salió de la dulcería, se comió una aleluya de piñón. A hurtadillas, veía su reflejo en las vitrinas y aparadores de la avenida Juárez. Por si fuera poco, un niño pequeño detuvo a su madre para señalarla. Mira, mami, una enfermera. La textura delicada de la aleluya, que se pegaba al paladar para deshacerse poco a poco, le duró toda la tarde. Es decir, en esta interpretación en la que Soledad se disfraza, ella adquiere así una pantalla, digamos, otra máscara con la cual sale hacia la ciudad y con ella pasea en la ciudad. Incluso dentro de la dulcería, la tendera le pide consejos médicos y ella le contesta como si realmente fuera una enfermera. Es decir, Soledad tiene que dejar de ser ella para hacer suyo el espacio urbano. A lo largo de la novela, el personaje principal continúa su viaje hacia la oscuridad, tanto en los recuerdos como en la presencia fantasmagórica que se nos muestra en la narración. Por un lado, nos cuenta cómo Soledad trabaja en el Archivo Muerto de Bellas Artes, donde, cito, debía sepultarse a diario en el archivo hasta dar con las fotos que reconstruyeran esa historia gráfica del subsuelo de Bellas Artes, especialmente aquellas fotografías de 1905 con las excavaciones que habían puesto al descubierto la fuente de azulejos con personajes e instrumentos musicales. Eh, por otro lado, esta invisibilidad con la que comienza la novela, en el momento en que Soledad
es invisible, es una presencia fantasmagórica, eh, comienza a ofrecer pistas dentro de sus recuerdos cuando habla de las relaciones con los hombres de su vida, incluyendo su jefe en Bellas Artes, que es Martín Rueda, que la primera vez que la lleva en su coche, eh, Tito comienza a hablar de ella eh, mientras se graba, y cito, opaca pero traslúcida, adivino en ella una servidora ideal. Habla como si ella no estuviera ahí. La invisibilización de Soledad también surge desde la madre, Carmen, quien desde el inicio muestra una clara misoginia y muestra una predilección por el hermano, y en realidad Soledad básicamente escapa de su familia, haciéndoles creer que se va a vivir primero a Hungría y después mandándoles postales falsas desde la Unión Soviética, y se encuentran madre e hija incluso un día en el jardín del arte y la madre no reconoce a la hija, le regala un anillo que ella recuerda que su hija quería, se lo regala por parecerse tanto a su hija, pero sin reconocerla. Es decir, de alguna forma nuestra protagonista está invisibilizada incluso para su madre. Cuando trabaja dentro del Palacio de Bellas Artes, ella entabla varias amistades. Hay una escena en particular donde sube con su amiga Maru, y cito, era una mañana fría y al ascender por la escalera de marinero que se curveaba siguiendo la bóveda, los vientos cortaban a navajazos caras y manos. Y entonces Maru afirma, aquí arriba uno puede darse el lujo de soñar. Es decir, suben hasta la cúpula de Bellas Artes estas mujeres, pero incluso subir este ascenso es violento, ¿no? Es este viento frío que les está de alguna forma atacando el cuerpo, que corta como navajazos el frío. El destino de Soledad siempre es regresar a la oscuridad, así como regresa con su alter ego al jarrón que siempre describe como un laberinto y en el que se esconde. Hace recorridos hacia los subsuelos desde Bellas Artes. En uno de ellos va acompañada por Filemón y cito, descendieron al mundo subterráneo, vestigios de otras ciudades, los túneles oscuros, los patios derruidos, la fuente de azulejos donde las monjas del convento de Santa Isabel dieron de comer a unas carpas traídas por la nao de China. También la sequía, aunque con poca agua, que conducía a Tlatelolco y que un poco antes se hallaba en un embarcadero abandonado. Descendieron más niveles, pero aquella oscuridad no era temible, ni animales, ni olores, solo un calorcillo agradable. Es decir, aquí también hay una referencia hacia la oscuridad, incluso a la misma ceguera. Posteriormente, Soledad también tiene un guía dentro de la ciudad que es ciego y que es al final, a través del conocimiento de estos personajes, que son parte de la misma esencia urbana, que Soledad llega, digamos, a recuperar de alguna forma su cuerpo a través de la propia ciudad. Para concluir, me gustaría hacer referencia al hecho de este desdoblamiento que existe en ambas protagonistas. Es esta dualidad la que les permite recorrer la ciudad, Soledad a través de Lucía, que es su alter ego, y Ana a través de la cosa. Ambas muestran una lucha por adueñarse del andar de la urbe que solo se logra a través de la desaparición. Leer esto en representaciones literarias me parece un claro referente a la realidad de México, porque en un país con tantos feminicidios, en el país de los feminicidios, de mujeres desaparecidas, el acto de andar se vuelve un atentado contra la propia vida.
Hola, soy Verónica Alvarado. Agradezco al primer Congreso Virtual Internacional Espacio, Tiempo y Cuerpos por permitirme presentar esta ponencia, a la cual he titulado Política de los Cuerpos y los Espacios, una emancipación estética. Comienzo con un epígrafe. El cuerpo permanece en general bastante inexplorado o reducido a un mínimo mecánico, a lo orgánico y a lo natural. Reino este último, como es bien conocido por la misma filosofía de la repetición, la regla y de la regularidad, además del orden forzoso y necesario de los acaecimientos. Así, esa tradición le arrebata al cuerpo su fuerza más característica, la mutación, la transformación y la invención de sí mismo. Ana María Martínez de la Escalera. Desde la antigüedad, como menciona Rancière, las artes perturban las divisiones de lo sensible. La escritura, el teatro y la danza cuestionan el orden natural y lo deslegitiman. ¿Por qué Platón expulsa a los poetas de la República? Precisamente porque su quehacer no es legítimo. Se habrían de cumplir funciones sociales como ciudadano en un ideal jerárquico de la sociedad, bien definido, donde el poeta quiebra esas funciones asignadas, irrumpe creativamente en el espacio social que exige una estructura ideal. En el teatro se genera un simulacro escénico. La comunidad danzante tiene un ritmo que se transforma en un ritmo social. Estas formas artísticas construyen politicidad en tanto se inscriben en un sentido comunitario, que se confronta con un régimen establecido para cuestionarlo, generando nuevos modos de ser de lo sensible a lo largo de la historia, en diversos contextos y épocas. Una política de los cuerpos se instituye al generar espacios comunes que se cuestionan el orden de dominación. Las artes de los cuerpos, al cuestionar la división del mundo sensible, son a la vez un desplazamiento de los cuerpos que ya no han de cumplir un rol social asignado, un orden, una tarea, etc. Nuestro contexto nos exige en la estética contemporánea pensar las artes y la cultura bajo nuevos parámetros de análisis, dadas las innovadoras y transformadoras manifestaciones artísticas que vivimos. Habremos de modificar presupuestos, argumentos, conceptos, categorías. Habremos también de modificar acciones, vivencias y existencias. Es necesario generar nuevos vocabularios al respecto para verdaderamente referir lo que se está produciendo en las artes. ¿Acaso el arte es el lugar de resistencia ante la homogenización social, ante los dictados del sistema capitalista, ante la visión instrumental que nos subsume? ¿Puede el arte aún contribuir en la transformación de las condiciones de vida colectiva? Parece que ya no subyace al discurso del arte la utopía estética, del radicalismo en el arte, como aquel lugar transformador de mundos. Hay, según Rancière, una alianza rota, cito, entre radicalismo estético y radicalismo político. Fin de la cita. Mucho del arte actual pone la mirada en situaciones que generan un cambio en el modo de ver o afrontar la vida cotidiana. La pregunta es si se hace, como señala Rancière, en un sentido más lúdico e irónico que crítico o denunciador. Rancière señala que las artes y la política se separan de manera aparente ante una decepción del arte posutópico. Parecería que las artes son en sí mismas políticas porque consisten en configurar el espacio y el lugar de lo sensible. Lo hacen de modo corporal, material y simbólico, generando relaciones y trastocando el espacio de lo común. He tomado de la mano a Rancière para comenzar a abordar algunas reflexiones de una investigación que me ha llevado varios años y que solo ahora comienza a despegar un poco. Me propongo en el texto que les presento introducirlos a una serie de reflexiones que se encuentran en proceso. Uno sin fin. Me centro en algunos colectivos de México y sus innovadoras poéticas en el campo de lo escénico. Estos colectivos son La Comedia Humana, Teatro Línea de Sombra, Lagartijas Tiradas al Sol, Compañía Teatral Sempoa. En estos colectivos es claro el desplazamiento de lo convencional a lo alternativo, a través de las propias prácticas corporales, las experiencias comunitarias, los medios y los territorios. Encuentro en dichas transformaciones y bajo la óptica de Rancière que los espacios de la escena son espacios políticos estéticos, que irrumpen y constituyen formas de politicidad de los cuerpos colectivos, liminal, híbrida y que se muestra como la vida misma. Son las artes del cuerpo las que han resignificado la corporalidad colectiva. Ello genera cambios profundos en la forma de pensar el cuerpo desde otros parámetros de análisis.
Los colectivos escénicos como la Comedia Humana y la Compañía Teatral Sempoa, entre otras agrupaciones, transforman los espacios de la escena al cuestionar la visión tradicional de lo escénico y toman los espacios comunitarios mediante un cuerpo colectivo para indagar en los asuntos, preocupaciones y memoria de las propias comunidades. Es en ese sentido que reconfiguran un espacio, redistribuyendo los cuerpos y sus acciones en diferentes experiencias comunes. Esto, en sentido ranceriano, es hacer estética política, porque sus prácticas escénicas desafían a la visión tradicional del teatro y la danza, pues generan escrituras escénicas fuera de lo común, produciendo maneras experimentales de hacer artes. Dividen de otra manera la convencional el mundo sensible de las artes escénicas, y esto implica ya una nueva politicidad. Muchas experiencias escénicas contemporáneas cuestionan la visión del teatro y la danza tradicional, rompiendo con la idea de dramaturgia, de director, actores o actrices, coreógrafos, vestuario, escenografía, etc. Se cuestiona la idea hegemónica y vertical del teatro y la danza, la que enseña y disciplina los cuerpos en muchas escuelas e instituciones. Estas nuevas experiencias escénicas cuestionan el significado de temas como la representación, el lenguaje y el cuerpo. En este sentido, generan una política de los cuerpos, pero también de los espacios, al litigar y cuestionarse sobre sus propias prácticas. Las artes son repartición del mundo sensible común, intervienen en la distribución de imágenes, lugares, cuerpos, tiempos. Lo que deja claro Rancière es que el arte no es político porque sus manifestaciones refieran temas de protesta social, lucha social, activismo de cualquier índole. El arte es político porque produce un tiempo, espacio, lugar donde se pone en juego algo, donde se construye el espacio mismo a través de la práctica artística. Hay incluso obras cuyo fin dice ser político y no se genera la construcción política de la espaciotemporalidad porque no se logra generar un espacio común de disenso. Pues muchas de estas manifestaciones intentan imponer un modo de ver el mundo de abajo arriba, de afuera adentro o desde la distancia concientizadora, sensibilizadora o explicadora mediante una obra artística. Más que abrir un diálogo o poner en común un espacio. La Compañía Teatral Sempoa, que se define a sí misma como una compañía profesional de teatro contemporáneo y cuya investigación consiste en hacer funcionar los mecanismos del lenguaje teatral para descubrir la energía vital del teatro en sociedad, plantea experiencias escénicas desde la comunidad del barrio, parte de la vida misma y sus acontecimientos, de los cuerpos colectivos. Cito: un cuerpo colectivo no es la suma de cuerpos individuales, son las relaciones de afectos como de afecciones en un tiempo en el espacio que también se pueden ir modificando entre cuerpos. Ana María Martínez de la Escalera. Los cuerpos son acontecimientos, son proceso de la sociedad de la que son parte, pertenecen a una división social de lo sensible. La Compañía Teatral Sempoa genera experiencias escénicas desde el espacio comunitario, donde toman parte los que no tenían parte, como señala Rancière. La comunidad artística son niños, amas de casa, trabajadores, adultos mayores. Forman parte de la escena llevando a cabo ellos mismos sus procesos creativos, a partir de temas como la conservación de la memoria, la violencia, la libertad o el tiempo, o el cuerpo. Los protagonistas de la escena en la Compañía Teatral Sempoa son la propia comunidad tomando parte. Hay política cuando los que no tienen parte toman parte y cuando los que no tienen tiempo toman tiempo. Lo que se pierde si no se hace arte como política es la capacidad de participar en el espacio común. No se juega en el juego social y por tanto se pierde la libertad. Rancière reivindica la idea del juego tal como la pensaba Schiller. Todo juego es antes que nada una actividad libre. El juego permite generar nuevas formas de vida. Sempoa plantea como uno de sus objetivos ser una carpa itinerante de la reflexión por medio de las artes escénicas de niños, jóvenes, adultos mayores, en donde cuestionen, atiendan, compartan sus preguntas en comunidad y las traduzcan en puestas en escena que incidan en sus entornos y contribuyan a la reapropiación del espacio público.
La compañía es la propia comunidad incidiendo en la comunidad y resignificando su entorno. No siguen paradigmas artísticos, ni estándares, ni cánones de emocionalidades, ni formas artísticas preestablecidas. No son cuerpos entrenados ni disciplinados en algún campo artístico específico. La compañía innova sentidos artísticos en su quehacer y transforma de igual manera a los co-creadores. Cuando nos acercamos a una obra artística tenemos diversos modos de apreciarla, a través de convenciones establecidas, lo que tiene que ver con un régimen representativo del arte dictado por el aparato de dominación o sin distinguir entre modos de hacer y de ser. Es decir, el régimen estético, noción ranceriana, es el que permite aprender sensiblemente el arte y no solo a través de criterios técnicos representativos a lo que dice el régimen de la historia que debo sentir, pensar, etc. Así, mediante el régimen estético del arte queda en suspenso la aprehensión ordinaria de lo aparente y lo real, la forma y la materia, o lo activo y lo pasivo. El juego permite dicha suspensión. Las artes generan un sensorium que contradice al de la dominación. En las artes, al crear un espacio político ya no es la forma en la que rige a la materia, como lo ha sido históricamente en Occidente, incluso en otros ámbitos, como lo señala Rancière, cito, Estado sobre las masas, inteligencia sobre las sensaciones, la cultura sobre la naturaleza. Fin de la cita. El juego es la oposición constante a la realidad impuesta, a las formas de dominio, pero ¿qué es lo que se desprende de esta visión del juego libre? El juego libre pone en evidencia la igualdad para crear, pone al descubierto lo que Rancière toma del educador francés Jacques Coco, la igualdad de las inteligencias. Hay autonomía respecto a las experiencias sensibles, por tanto hay capacidad de regenerar un espacio común individual o colectivamente. Se transforman los cuerpos, los modos y las relaciones dentro de la experiencia sensible. La pureza establecida o impuesta por la dominación es derrumbada por la configuración nueva y constante individual y colectivamente. Las artes y sus espacios comunes se reconfiguran, se actualizan. Las artes son política y vida porque expresan formas de vida en espacios comunes, muestran maneras de habitar de los cuerpos la vida misma. La compañía teatral Sempoa muestra los modos de habitar de una comunidad específica. A estas nuevas espacialidades generadas por las artes escénicas contemporáneas las vinculo con lo que Foucault llamó los espacios otros, esos espacios heterotópicos que contravienen el orden, lo regular, lo habitual. Se trata de espacios que son reales y localizables, que acontecen en la vida misma, pero que se tornan diferentes a lo que el orden hegemónico de la dominación dicta o ha estandarizado. En las artes escénicas contemporáneas encontramos estos espacios heterotópicos que se generan a partir de lo otro, de lo no visto, de lo no pensable, de lo extraño. Es por eso que en ocasiones se les descalifica lanzando el dicho de que esto no es teatro, como lo ha señalado Rubén Ortiz en su texto Escena expandida, teatralidades del siglo XXI. Los colectivos escénicos contemporáneos como la compañía teatral Sempoa transgreden los espacios tradicionales de lo escénico y originan nuevas corporalidades y nuevas experiencias comunitarias, formulando nuevos espacios de vida colectiva. Lo que hace la compañía teatral Sempoa es emanciparse de una espacio-temporalidad impuesta. Lo que hacen algunos artistas es emanciparse de las maneras de hacer arte impuestas. Rancière menciona que toda obra posee una promesa de emancipación. Toda obra es una emancipación en potencia. El arte así contiene una posibilidad de resistencia ante la dominación, salvaguardando la heterogeneidad sensible, resistiendo a la tendencia de homogeneizarla, neutralizarla o de imponerla. La emancipación es un término que trabaja Rancière a partir de las ideas educativas de Jacques Coco, quien señalaba, cito, ser emancipado es no estar sometido al yugo funesto de las explicaciones ni a la humillante preocupación de la desigualdad intelectual. Fin de la cita. Como señala Rancière, el arte parece encontrarse en una encrucijada entre una política estética del devenir vida, es decir, donde las formas de la experiencia estética son formas de una vida diferente, buscando nuevas formas de vida común, y la política de forma rebelde, donde hay resistencia de su forma a cualquier transformación en forma de vida. La compañía teatral Sempoa genera en sus diferentes procesos creativos la horizontalidad entre los participantes. No hay el que sabe más o menos o el que siente más o menos. Solo se deviene vida en cada acontecimiento del cuerpo colectivo. Se trata de la vida misma, de lo común y lo diferente, de la reapropiación colectiva,
de los espacios mediante el acompañamiento afectivo de los cuerpos, dejando lejos el discurso del cuerpo como unidad abstracta y homogénea. Gracias. Les envío un cordial saludo, hermanas y hermanos de América. Yo voy a hacer la presentación de la ponencia América, nuestro cuerpo, Centro de Integración Serrano Costeño. Las premisas de este trabajo son entender a América ya no como un continente, sino que como un cuerpo. Y no solo como un cuerpo, sino que además como un ser vivo, es decir, tiene vida propia y mantiene una serie de sistemas en los cuales se reproduce la vida constantemente. Además, podemos entender que como cuerpo, ser vivo, tenemos una estructura con límites y con fronteras, pero que son permeables y que justamente son ellas las que generan la vida. Por lo tanto, nos referiremos hoy día a las fronteras que existen en nuestro continente, pero abordándolas desde la poesía. Para eso voy a leerles un poco de este trabajo. El objetivo es el de presentar una reflexión acerca de los conflictos en las relaciones limítrofes de América, derivadas del trazado de fronteras. Para comprender este conflicto nos basaremos principalmente en la relación entre geografía y habitante, y cómo la creación de las líneas fronterizas excluyentes no respetó la adherencia del habitante a la tierra. Para comprobar esta situación nos basaremos en el conflicto ocurrido en el siglo XIX y que afectó a Bolivia, Chile y Perú, conflicto el cual aún no se le ha dado una solución satisfactoria para todas las partes. A fin de profundizar en nuestro estudio, esclareceremos los argumentos de quienes validan las fronteras excluyentes y propondremos argumentos que reconozcan la importancia de establecer fronteras incluyentes. Dichos conceptos, concernientes al tipo de frontera establecida, nos permitirán iniciar la discusión con respecto a lo que entendemos sobre la base del habitante a la Tierra. Nuestro estudio permite reflexionar acerca de América, ya no como un continente, sino que como un cuerpo, que es además nuestro cuerpo, brindándonos una condición de habitantes y habitados. Una historia en pleno desarrollo, en donde nuestro protagonismo es indiscutible. Esta reflexión nos dejará en pie de enfrentar la resolución de los conflictos limítrofes que afectan la realidad e identidad de América, al evidenciarnos que las fronteras excluyentes, que parecen inamovibles, no lo son en verdad, y con mayor razón dotará de la capacidad de crear mediante el acto poético, como fuerza creadora, una verdad libre y espontánea. Para el desarrollo de esta investigación se han estudiado diversas obras de connotados historiadores, científicos y poetas, con el objetivo de profundizar en el contexto histórico en el que se trazarán las fronteras, pero a la vez conocer el trasfondo psicológico y biológico que éstas presentan. Sabemos que muchos tendrán como premisa de creer incompatible dichas áreas con la poesía, y esperamos que al conocer los hallazgos de este trabajo puedan asombrarse al encontrar la condición inseparable que le es de suyo a la poesía propia. Bueno, el Centro de Integración Serrano Costeño es un centro que respeta la adherencia del habitante a la tierra, y para ello se estudió los movimientos que habían en los pueblos hace más de 10.000 años antes de Cristo, logrando la conexión entre la sierra y la costa. Para poder presentar este trabajo se ha utilizado los siguientes textos: Edmundo O'Gordan, La invención de América; J. Parry, Europa y la expansión del mundo; Néstor Mesa, Estudios sobre la conquista de América; Eric Fromm, El miedo a la libertad; José Luis Romero, La Edad Media; José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana; Rafael Echeverría, Ontología del lenguaje;
Humberto Maturana y Francisco Varela, El árbol del conocimiento. De Humberto Maturana, El sentido de lo humano. De Osvaldo Silva, Prehistoria en América. De Leonardo Jeff, Encuentros y desencuentros, Chile y Bolivia, 1928-1935. De Eric Kagler, ¿Qué es la historia? Mario Orellana, La prehistoria, origen y desarrollo. Fernán Brodel, Las ambiciones de la historia. Fernando Silva, La organización nacional y la expansión y crisis nacional de 1861 a 1924 en Historia de Chile. De Albert Hoffman y Richard Schulz, Planta de los dioses. Luis Villorro, El sentido de la historia. De Humberto Maturana, La objetividad, un argumento para obligar. De Yamela El Tit, Emergencias. De Juan Luis Martínez, Diálogos. De Begoña Cruz, Cuerpo, movimiento y sentido en la interpretación. Y de Godofredo Yomi, Amereida. La obra de Godofredo Yomi, Amereida, es la que nos va a permitir la presentación del Centro de Integración Serrano Costeño. Este mapa que ustedes observan acá es el mapa que Godofredo Yomi presentó el año 1967, en el cual aterrizó la señal de la Cruz del Sur sobre el continente de Sudamérica, y con eso nos dio un nuevo norte. A continuación, y como invitación a esta reflexión, voy a leer el poema de Godofredo Yomi. Ellas abren en su cruz todos los puntos cardinales. El norte la designa sur. Pero ella no es el sur, porque en este cielo americano también sus luces equivocan la esperanza, regalo o constelación para encender de nuevo el mapa. Bajemos su señal sobre esta hora, introduzcamos sus ejes en nuestra intimidad, su hélice en el mar interior de América. Tracémosla sobre estos ríos que la guardan, reflejándola. Sobre estas pampas que se desnudan para darle tierra, sobre las selvas que le esconden sus vergüenzas. Y más que sur, ¿no es ella nuestro norte y su extremo, cumbre, aparecida, a quienes por primera vez la remontaron? De esta cosmovisión poética de entender el continente americano planteada por Godofredo Yomi, y siguiendo la línea que traza la Cruz del Sur, asestada en nuestro continente, proponemos crear un espacio de integración trazando una línea incluyente que una a los habitantes de la zona en disputa, para conformar un centro de integración serrano-costeño nacido desde la poética y la adherencia de los habitantes a su tierra, y que permita el desarrollo de una cultura incluyente donde los vecinos no son negados, no están de una línea hacia afuera, sino que son reconocidos y esta de una línea hacia adentro. Resaltando la importancia que otorga Fernán Brodel a la comprensión del habitante y su adherencia a la tierra, confiaremos la tarea de solucionar los conflictos limítrofes a la poesía, relacionándonos de forma poética con el continente americano, como lo ha señalado Godofredo Yomi. Por eso, mañana partimos a recorrer América e ir junto a ella, sin interrumpirla, cuando nos diga sus encargos. Hoy ejercemos el oficio de habitar en tierras en las que alguna vez se han dado fronteras que nombraron estableciendo destinaciones, en las que el acto de partir perfilaba sus pros y sus contras, en las que lo leve fue durante cierto tiempo la manera de ocuparla, en los que la tradición del ágora era recibida con prudencias climatéricas, y en las que quizás por cuáles conductos se sabía qué era y no era trabajo servil. La propuesta de Godofredo Yomi de recorrer América de esta forma es el inicio de una nueva forma de conocer el continente a través de su geografía y su relación cósmica. El acto poético toma fuerza en su obrar.
Los aportes realizados por Godofredo Yomi en esta materia son de vital importancia al bajar la señal estelar de la Cruz del Sur y aterrizarla sobre el continente americano. Le dio una reorientación al mapa, cuando deja en evidencia que la estrella Alfa Cruz ha sido la señal elegida por los navegantes de los canales, fiordos y mares del continente. Se entiende entonces que esa estrella ha sido nuestro norte, y al ser nuestra guía, nuestra ruta, nuestra búsqueda, en nuestro norte y el mapa se vuelve otro, y la Tierra la hacemos girar para entender nuestra historia. Bien, amigas y amigos, así de esa manera he querido explicarles una pequeña introducción de lo que es el proyecto del Centro de Integración Serrano Costeño, un centro que busca una propuesta para entender América como un cuerpo y que nuestras fronteras son igual que las fronteras del cuerpo humano o de cualquier ser vivo. Son fronteras, son límites de las diferentes partes de un cuerpo, pero son fronteras que están hechas por una dermis que es permeable, y asimismo la propuesta de América, nuestro cuerpo, viene a proponer una solución a los conflictos limítrofes basados en las fronteras excluyentes, donde las personas quedamos fuera de los límites y no podemos traspasarlos, sino más bien los límites nos demarcan hasta dónde es permitido movernos. En la revisión de los textos que tuve a cargo para dar forma a este proyecto, pude adentrarme en lo que es la visión del cuerpo, tanto como un ente biológico, como un ente psicológico, y desde el punto de vista del arte, cómo el cuerpo es capaz de tocar y ser tocado a distancia. También desde una expresión poética. Podemos decir así que los habitantes que conformamos América podemos movernos y mover nuestras fronteras, porque somos parte del cuerpo que habitamos. Es por eso que, aprovechando la poesía que nos dejó Godofredo Yomi en su obra Mereida, he querido, a partir de este mapa, poder proponer una nueva interpretación del mapa y sus límites, y entender que estos límites son permeables y movibles, y que el conflicto que enfrentó a Bolivia, Chile y Perú en 1879, la denominada Guerra del Pacífico, puede tener una solución real y efectiva si introducimos la poesía como una manera de solucionar esta temática. Para eso, el Centro de Integración Serrano Costeño lo que propone es que se trace un triángulo equilátero desde la proyección de la Cruz del Sur en el mapa, que incluya un territorio equilateralmente de Chile, Bolivia y Perú, y ese territorio sea tripartito, trinacional, y los habitantes que en él estén puedan sentirse seres que tengan las tres nacionalidades, y que todos los recursos que estén allí se trabajen y se exploten de manera igualitaria. Que todas las personas que puedan habitar ese terreno puedan entrar y salir cuando lo deseen, y puedan también tener la posibilidad de moverse sin que eso signifique un permiso especial, un pasaporte, una visa o una medida en la cual las fronteras excluyentes tan segregadamente nos mantienen en un país sin dejar movernos a otro. Todas estas temáticas han sido abordadas desde la geopolítica sin poder dar una solución efectiva. Desde la política y desde las armas ha sido la única respuesta a lo que ha significado guerras y enemistad entre los pueblos. Por lo tanto, la reflexión de América, nuestro cuerpo, nos invita a que seamos agentes activos en la toma de decisiones políticas para que nuestras fronteras dejen de ser excluyentes y se vuelvan unas fronteras incluyentes, que nos dejen dentro del cuerpo que habitamos y que podamos moverlas también cuando lo estimemos conveniente. La única respuesta que nos han dado las autoridades políticas y militares es que las fronteras se pueden mover a base de guerra y muerte. Nosotros queremos proponer que las fronteras se pueden mover de una manera armónica y poética, respetando la poesía cósmica que es la que brota del propio planeta, de la propia Tierra y de América. Un gusto y quedaré atento a sus preguntas y consultas. Mi nombre es Mariano Gallardo y les saludo de acá desde Viña del Mar, Chile.
Bien, bueno, mi charla es sobre la calle como espacio político en el estallido feminismo chileno durante el estallido social. El primer antecedente que se puede rastrear hace poco en Chile, el feminismo en Chile ha tomado bastante fuerza ya desde el 2018 con la toma de las universidades emblemáticas como la Austral en el sur de Chile, la Católica, la Universidad de Chile, mujeres que salían a protestar con el dorso descubierto, alegando, empoderando, ¿no? Apropiando su cuerpo y apropiándose del espacio público para denunciar el hostigamiento sexual y el acoso sexual por parte tanto de estudiantes que de profesores. No había un protocolo en contra del hostigamiento sexual en las universidades y esto venía ya de unas protestas del 2011, ¿no? Que ya hace tiempo en Chile había bastantes protestas, que fue por la educación pública, gratuita y de calidad, en contra del fin del lucro, que había instaurado la dictadura, cierto sistema neoliberal. Pero acá las mujeres en 2018 dicen, está muy bien, queremos lo mismo, pero para que una educación sea de calidad no tiene que ser sexista ni violentar a las mujeres. O sea, tienen que tener las mismas oportunidades hombres y mujeres en la academia. Entonces esto ya marca un precedente del feminismo chileno y de nuevas estrategias, ¿no?, que han estado incorporando. Durante el 18 de octubre y el estallido social, estuvieron al frente ya las escolares, las estudiantes, como se puede ver en la toma, en la evasión del metro, en las manifestaciones, y también, lamentablemente, esta violencia simbólica que se puede ver en el caso de las universidades, este abuso institucional se ha plasmado mucho más fuerte al ver la represión policial en contra de los manifestantes, pero también hay bastante abuso sexual en contra de las minorías, las disidencias sexuales y las mujeres, ¿no? Como acá aparece en este informe del 15 de enero, ¿cierto?, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que hay un montón de querellas en contra de las fuerzas policiales, ¿cierto?, 158 querellas y muchas por abuso. Hay varios casos que han dado testimonios. Hay un chico, ¿cierto?, que por salir con las uñas pintadas, antes del toque de queda, lo abusaron sexualmente los carabineros diciéndole que era homosexual. Entonces, acá se puede ver este orden patriarcal, el machismo que despliega esta institución. ¿Y quiénes han hablado en contra de esto? Todas las mujeres, pero una voz que ha llegado bastante fuerte, ha dado la vuelta al mundo. Tanto así que el 23 de septiembre la revista Time las consideró como una de las 100 personas más importantes del 2020. Son las tesis, ¿no? Este colectivo de 4 mujeres de Valparaíso, que también acá hay una regionalización, se descentraliza. El estallido social comprende a todo Chile y hay representantes no solamente de Santiago, lo cual también es muy interesante. Crearon esta performance, ¿no?, Un violador en tu camino, en realidad del 2018. Pero la primera vez que la realizaron era el 25 de noviembre, porque es el día en contra de la violencia contra las mujeres. Y ya estaba un mes del estallido social y una muy fuerte represión policial, ¿no? Entonces, cuando dicen el patriarcado es un juez que no juzga por nacer, dice el carabinero es el presidente. Entonces está hablando de esta violencia en la misma performance, en una parte hacen cuclillas, porque muchas mujeres que han sufrido violencia sexual por parte de carabineros dicen que la hacen hacer cuclillas desnudas, como una forma de abuso o de violencia. Y lo que hace el colectivo Las Tesis es llevar las tesis feministas, en este caso la de la antropóloga feminista Rita Segato, ¿cierto?, a la calle, a la esfera pública, porque dicen que quizás no todas las mujeres leen o todas las personas leen o llegan a estos textos, entonces así se masifica. Y vemos que se ha logrado. Acá hay otra imagen de una marcha senior que se hizo, como les digo, a la vuelta por todo el mundo, en lugares como hasta Turquía, que a las mujeres por salir a protestar las meten presas. Entonces, ¿por qué? Porque se genera obviamente esta experiencia compartida, ¿no?, que las mujeres hemos sufrido desde que nacemos casi en este sistema patriarcal, ¿no?, y de una violencia y subordinación de las mujeres. Entonces, el arte en el estallido social ha sido un arte de protesta y a través de también una lucha de protesta pacífica, que ha podido denunciar y ha podido demostrar todo lo que se quiere cambiar del sistema, ¿no? Si bien el estallido en sí conjugó muchas demandas, todas las que quieren una vida digna, o como diría Judith Butler, ¿no?, una vida vivible. Derechos básicos como la salud, el agua, ¿no?, la educación en Chile, que son privados, que puede pagar, los puede tener, ¿no? Entonces, claro, no partió siendo un movimiento feminista,
pero la lucha feminista, si se quiere cambiar la estructura, las feministas quieren cambiar también la estructura de poder en sí, ¿cierto? Que en sí es patriarcal. Entonces ha tomado mucha fuerza. Hay, como les digo, el arte de protesta, también están los muralismos que se han creado, los rayados de las calles, han salido artistas mujeres muy representantes del estallido, como Lolo Góngora, ¿no? Y que también representan a mujeres, se crean como estos nuevos rostros, ¿no? Femeninos, nuevas representaciones o líderes también, entre comillas, porque heroínas, ¿cierto?, de creación de mujeres, ¿no? Y de un rol súper activo. Entonces ya no es la mujer sumisa como estábamos acostumbrados, ¿cierto?, sino la mujer en pie de lucha. Acá el violador eres tú, ¿verdad? O sea, el arte también toma la performance de las tesis y se plasma, ¿no?, artísticamente, plásticamente. Ni tuya ni yuta. La yuta es el palo con los que los carabineros reprimen. Entonces también hay una crítica de nuevo al orden policial institucional. También se ha incluido en el movimiento, como les digo, las minorías sexuales y las minorías étnicas. En este caso se busca también un feminismo decolonial, ¿no?, y interseccional. Las mapuches en general, la mujer mapuche también se ha reivindicado. Aparece virgen patrona a las barricadas en Chile, ¿no? Apareció un día este mural. Al otro lado puse el de Paloma Rodríguez, que también es una artista plástica bastante reconocida en el estallido, en el movimiento. Ya aparece la Mujer Maravilla con las manos levantadas, también como de lucha, con los dos pañuelos que tienen una carga simbólica, ¿cierto? El verde, viene la marea verde de Argentina, ¿cierto?, por el aborto libre y seguro, gratuito también. Y el otro, el morado, es la ley de identidad de género. Entonces también acá se incorporan a todas las mujeres, ¿no? Se llama a todas, de hecho, esta obra, incluso a las mujeres trans. Entonces Paloma Rodríguez, como les digo, también ha creado, por ejemplo, estas obras de arte, La Santísima Dignidad, de la mujer también con la capucha, ¿cierto?, para protegerse justamente de las lacrimógenas de carabineros de Chile, pero también con el pañuelo verde, con el torso descubierto, que es otra forma de apropiación del cuerpo, pero de un cuerpo político, ¿cierto?, que las mujeres lo asumen, no como consumo masculino, sino como yo misma protestando en contra del patriarcado. Y juega con también estas ideas cristianas, ¿no? La Santísima Dignidad, Eva, estos roles de la mujer sumisa, negada, que también trae la religión, ¿no?, pero acá empoderada. Esta Eva con la manzana, ¿cierto?, bastante provocativa, aprobando la Constitución que se quiere 26 de octubre, 25 de octubre, se vota de plebiscito en Chile para cambiar la Constitución de dictadura, que eso también lo logró el estallido. Entonces, el espacio, apropiarse de la calle, como una de las únicas vías no institucionales que se pueden dar las demandas ciudadanas, también ha movilizado a la política institucional a crear medidas, ¿no? No le ha quedado otras, digamos. Otro hecho relevante acá en el feminismo fue el lunes feminismo del Festival de Viña el 24 de marzo. Fueron 3 artistas mujeres, Mon Laferte, Francisca Valenzuela y la humorística Javiera Contador, que tomaron esta noche el festival y lo ocuparon como una plataforma política también de denuncia, ¿no?, de lo que pasaba, de las violaciones a los derechos humanos que se han dado desde octubre. También bailan una cueca, ¿cierto? Acá se puede ver con los pañuelos verdes, Francisca Valenzuela tapándose el ojo como forma de manifestarse en contra de todas las personas que han tenido pérdidas oculares por salir a marchar o a protestar, ¿no?, de manera pacífica. Las letras de las canciones también son reivindicativas del feminismo, ¿no? Mon Laferte, de hecho, también tiene canciones que hablan sobre la sexualidad femenina, sobre héroe, que la misma mujer sea su héroe y no busque a un hombre que lo sea. Francisca Valenzuela tiene una plataforma que es Ruidosa Fest, que da a conocer, a visibilizar a artistas, disidencias sexuales o femeninas, a mujeres, ¿no? Mon Laferte también se ha convertido en un ícono en los Latin Grammy de noviembre del 2019, a un mes de las protestas, sale, ¿no?, así, ¿no? En Chile torturan, violan y matan con el pañuelo verde y con el torso descubierto. Entonces también con las protestas feministas y visibilizando lo que pasaba en Chile. Entonces es interesante porque son artistas que tienen peso, tienen poder, son reconocidas y utilizan estas plataformas para denunciar. Al otro lado, nuevo Festival de Viña, Mon Laferte llenó el escenario con 30 mujeres, ¿no?, de diferente color, las banderas mapuches nuevamente. Entonces, de nuevo, incluir a todas las mujeres, ¿no?, y tomar este espacio que ha sido el Festival de Viña, que es bastante mediático. Entonces sirve para denunciar y mostrar, ¿no?, las demandas. Y también rompen, igual que Javiera Contador, la comediante, con el humor típico machista facilista, que habla de los problemas de ser madre, de que estaba con sobrepeso. Ya no es la mujer bella del festival, cosificada, de la reina del festival, sino son mujeres haciendo política,
¿no? Y reivindicando su derecho, su sexualidad, las inseguridades, las mujeres reales en el fondo. Algo que ha logrado también la calle, el feminismo, el arte como protesta, han sido, por ejemplo, acá se logró la promulgación de la ley Gabriela, ¿no? Que fue un feminicidio que tipifica que también los pololeos, es decir, las relaciones de parejas que no sean matrimonio, también pueden ser feminicidios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá se puede ver de nuevo el orden, la estructura del poder violento en contra de las mujeres, porque en la promulgación de la ley, el presidente Sebastián Piñera dice esta frase: a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas. Entonces la revictimación, de nuevo, de la víctima, si nos violan o los matan, es culpa de que tenías una falda, cómo andabas vestida, etc., ¿no? Entonces esto de nuevo generó polémica y reafirma más la lucha feminista. Entonces, del Nunca Más Sin Nosotras también, ¿no? Y ellas dónde están, acá se puede ver también estos stencil, como le digo, son muralismos, son rayados, hay un montón de formas de manifestar las demandas. El Nunca Más Sin Nosotras se ve bastante y tiene que ver de nuevo con la inclusión de las mujeres en la política, en las decisiones de gobierno, etc., ¿no? Y esto de nuevo ha influido en la esfera pública. Se aprueba la paridad el 4 de marzo, ¿no? Las mujeres hacen historia, se va a votar. O sea, si se logra el 25 de octubre aprobar para crear una nueva constitución, el proceso constituyente va a tener paridad. Entonces ya es un paso. Claro, mucha gente, hay feministas que alegan, las tesis mismas dicen que ellas no transan con las instituciones liberales patriarcales, ¿no? Que ellas toman política, hacen política en la calle, pero no participan en la política institucional. Pero hay otra parte del feminismo más liberal que dice, bueno, es una forma para poder llegar y cambiar el sistema o la estructura, ¿no? Desde el mismo poder. Entonces no deja de ser un hecho bastante importante ver esto, que como las manifestaciones en las calles, estas luchas, esta creatividad, ha logrado, sí, también ha forzado a crear estas medidas. Y acá también fue interesante porque las que no cedían eran partidarias de la UDI, un gobierno de extrema derecha en Chile, pero al final cedieron. Entonces se dejó atrás también el tema ideológico, digamos, por el tema de género. El 8 de marzo, había una marcha multitudinaria, más de 2 millones de mujeres, ¿no? Histórica, todos somos históricas, no histéricas, ¿no? Y también, por ejemplo, todas estas semanas se hicieron bastantes manifestaciones, intervenciones callejeras. Las callejeras autoconvocadas del Biobío en Concepción, de nuevo en la región, adaptaron, acá pongo la letra, esta canción de Mi Muñeca No Habló de 31 minutos, ¿no? Pero reivindicándola con una canción feminista, igual que las tesis, ¿no? O sea, la música también, y se crean como estos himnos, ¿no? Reivindicativos de este nuevo Chile que se quiere crear, de esta nueva fundación de un Chile que integra a las mujeres, que integra a las minorías, a las disidencias, ¿no? Y que también construyan este país. Y también se hizo una intervención en el Superlunes, antes del 8 de marzo, en donde las feministas van a, ¿cierto?, renombrar calles con nombres de mujeres importantes en la historia de Chile, ¿no? Porque también mostrar la invisibilización de las mujeres en la historia. Entonces acá, como conclusiones, podemos decir, ¿no? Lo que dice Mary Beard, que me encanta esta historiadora. Dice Mujer y Poder, un manifiesto, en 2018, saca sobre conferencias que ha hecho, ¿no?, este libro, y habla justamente de esto, de replantearse qué es el poder, ¿no? Esto de la ley de la paridad, llegamos al poder, pero si el poder o la institución o la estructura es patriarcal, hay que cambiarla, ¿cierto? Redefinir lo que es el poder, no a las mujeres en sí, ¿no? Porque entrar para una mujer es todo el currículum oculto que denunciaban también en 2018 las feministas, ¿no? Las estudiantes, como, claro, aunque sea mujer y estudie, igual me van a cerrar las puertas porque no es lo mismo, me dejan publicar menos, tengo menos cargos de poder, entonces sigue siendo desigual el sistema, ¿no? Y lo otro interesante que dice Bert y que se plasma en Chile es que dice que hay que pensar en forma colaborativa el poder, ¿no? El poder de los seguidores y no de los líderes. Y lo interesante del estallido social en Chile es que no han habido líderes definidos, partió como algo colaborativo, partió de los estudiantes, de ahí se masificó, fue intergeneracional, a nivel país, ¿no? Entonces es bien interesante porque lo que decía Bert de 2018 ha estado sucediendo como ejemplo en Chile. Y Judith Butler también fue el 2019, antes del estallido, ¿no? En abril a Chile, y dijo que encontraba que estaba a la vanguardia del feminismo chileno, por, como les dije, todo esto que venía ya sucediendo desde el 2018, porque dice que marca una estrategia en pensar en tácticas, estrategias y objetivos distintos, ¿no?, de lucha pacífica a través de performance, de apropiaciones de la calle, del espacio público, de intervención de nombres, etcétera,
para reflejar los abusos que hemos sufrido las mujeres, ¿no? Y ahora con el estallido queda mucho más claro y se siguen creando estas nuevas formas de hacer política, de una política callejera pública, ¿cierto?, del pueblo, que influye en la política institucional por presión. Asimismo, entonces, las mujeres feministas, ¿no?, que les digo, como Lolo Góngora o Paloma Rodríguez, estas artistas que se han convertido en súper influyentes en el estallido, también han ocupado sus plataformas, su arte, para hacer una política mucho más explícita, como acá la campaña del apruebo por una nueva constitución, ¿cierto? Y de nuevo se pueden ver a mujeres en sus obras, ¿no? Acá incluso Paloma Rodríguez pone una mujer, ¿cierto? De nuevo a la Superwoman, ¿no?, con el escudo de Chile y con el pañuelo de la ley de identidad de género, como que también son demandas que tienen que estar en el nuevo Chile, ¿no?, esta inclusión. Y Lolo Góngora también con los cacerolazos, que es otra forma de protestar en contra de la violencia, ¿cierto?, con las cacerolas, y de nuevo las mujeres en pie de lucha. Bueno, muchas gracias, ahí queda. Buenos días o buenas tardes, señores del Congreso Virtual Internacional Espacio, Tiempo y Cuerpos, Geopolítica Propositiva para Nuestra América. Hoy vengo a presentarles mi aporte a este congreso, congreso, una presentación que se llama Cartografías de la Rebeldía, el papel de la violencia contra la ciudad y la destrucción creativa popular en la revuelta de octubre del 2019 en Santiago de Chile. Bueno, como ven, les estoy mostrando una presentación sobre este trabajo, que efectivamente es una cartografía, pero que tiene la singularidad de que no es una cartografía metafórica, digamos, sino que es una cartografía real, es una cartografía hecha de mapas. Es un mapa que cartografió esas protestas, digamos. Lo que intentó cartografiar eran los sucesos que ocurrían en el espacio durante los primeros días, las primeras horas en donde se inició esa protesta, para tratar de detectar cuáles eran los objetivos más importantes de la propuesta. Toda vez que esta protesta no tuvo un petitorio, no tuvo líderes, grandes líderes, no tuvo una contraparte con quien dialogar y de la que poder saber exactamente qué se quería. Fue una protesta espontánea, una protesta con mucha violencia, con una violencia que aquí hemos definido como una violencia contra la ciudad. Y esto es interesante porque esta violencia contra la ciudad usualmente se suele interpretar, comprender como una cuestión reactiva, ¿no? Lo que nosotros venimos a proponer acá es que esta violencia contra la ciudad se dio en una suerte de destrucción creativa popular, como le hemos querido llamar acá, que ya vamos a pasar a explicar de qué se trata esto de la destrucción creativa, pero que pone el asunto de la violencia política popular, no como una cuestión reactiva, sino que la propone como una cuestión que puede crear espacios, que puede crear nuevas formas de comprender la ciudad. Entonces vamos a pasar a ver qué es esta cartografía que les propongo, pero primero quiero mostrarles un poquito, contarles un poquito de dónde viene el término destrucción creativa, ¿no? Se suele decir que es un término que se deriva de Marx, ¿no?, del Manifiesto Comunista, donde en el capítulo primero, Burgueses y Proletarios, habla de este mago, que sería la burguesía, que no sabe dominar
lo que él mismo crea. Y al no saber dominarlo, crea periodos de inflación o de deflación, digamos, para ser muy concretos, y produce inmensos trastornos en el espacio, ¿no? La llamada destrucción creativa, que después va a tomar Schumpeter, pero yo me ciño aquí más bien a lo que dice Harvey, ¿no? Harvey trata mucho este tema y lo trata de manera magistral en la introducción del libro París, capital de la modernidad, que es un libro muy, muy bueno. Y ahí este autor trata en la introducción el término destrucción creativa para narrar los acontecimientos que se suceden entre 1848, o sea, una de las grandes revoluciones francesas, y la Comuna de París. Entonces, todo lo que ocurre ahí, tanto la suerte de los habitantes de París, ¿no? Que hacen barricadas, que someten la ciudad a una tremenda tensión, como el ejército y las fuerzas contrarrevolucionarias están actuando en este sentido, ¿no? En ese marco, digamos que la destrucción creativa sería como algo así como una energía disponible, no solo en términos negativos, como usualmente se la suele entender, es decir, no solo en términos de que la destrucción creativa es una destrucción creada por los burgueses para destruir la ciudad y crear a través de la innovación, ¿no? Nuevos mercados. No solo eso, sino que también la destrucción creativa puede ser una destrucción creativa de las clases subalternas, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo en el marco de la revuelta de octubre del 2019 en Santiago de Chile apareció esta violencia en forma de destrucción creativa, como le hemos querido llamar. Aquí tenemos un mapa, que es un mapa construido por muchos archivos de prensa, ¿no? En donde se ponen estas principales acciones. Está marcada la línea de metro, que fue una de las principales elementos urbanos atacados, ¿no? El transporte. Ese día, el día 18 de octubre del 2019, en la noche entre el 18 y el 19, se quemaron dañaron gravemente 20 estaciones de metro. Por lo menos en los días posteriores se dañaron mucho más. Es un gran porcentaje de la red total de metro, ¿no? Que tiene 136 estaciones. Hubieron muchas manifestaciones, hubieron muertos, hubieron heridos, se quemaron muchas autobuses del transporte público, hubieron muchísimos saqueos, hubieron muchísimos incendios, hubieron muchos disturbios y muchos destrozos. Entonces, vamos a ver algunos de estos puntos, los más destacados, ¿no? Para lo que nosotros pudimos recoger, donde vamos a hacer como un paseo por esta gran, ¿no? Revuelta urbana. Estos son los puntos que les quiero mostrar, ¿no? Que ya los vamos a ver en detalle a continuación. Y vamos a ir viendo esto de una manera más o menos rápida. El primer punto se trata de la estación central, que en el día 18 de octubre, ¿no? del 2019, a eso de las 6:30 de la tarde y las 7, ocurre este primer hecho, ¿no? Ahí se reúne mucha gente, comienzan a protestar y llega la policía y de una manera muy, muy, muy violenta empieza los acorrala a todos en esta estación central, y empieza a tirarles perdigones y hieren a una joven estudiante en la pierna,
muy cerca de la vena femoral, y ella pierde mucha sangre. Finalmente no le pasa, no sucede nada traumático, no pierde la pierna ni le pasa nada, ella se puede recuperar, pero estuvo muy cerca de tener un diagnóstico grave. Hay una profesora baleada también y hay un joven de 14 años que queda en estado de gravedad. Entonces, este es el primer enfrentamiento más fuerte que se ve ese día. Luego, en la plaza de Maipú, en la periferia de Santiago, ya empieza a darse un enfrentamiento mucho más potente con la policía. Y primero los manifestantes se juntan en esta plaza, que es un punto central importante de Maipú, y sacan una caseta de la policía de Cuajo, digamos, de la plaza, y la ponen en la intersección de la calle, y es lo que se ve quemándose a un lado, esta caseta, y luego toman a uno de estos autos, ¿no? un retén móvil de la policía, uno de estos furgones de la policía, también lo agarran y también lo incendian, ¿no? Entonces ahí se ve que una de las cosas que vamos a ver después, que ya se empieza a ver, que esta violencia creativa que le llamamos, esta destrucción creativa, toma como un foco importante de su violencia, de su rabia, de su enojo a la policía misma. En la Plaza Italia, punto epicentro de las protestas de Santiago de Chile, que después va a ser renombrada como Plaza de la Dignidad, ya eso de las 7:45 a las 8, se queman los primeros buses en este sector, ¿no? Aparte de la quema de este bus en específico, por toda esa zona aparecen barricadas, hay manifestaciones masivas. Es bastante impresionante lo que ocurre en este sector. Aparte de eso, hay un edificio, el edificio de Enel, que queda en Santa Rosa con la Alameda, el cual se queman las escaleras de ese edificio. Hay un edificio en República, también por la zona de la Alameda, del eje Alameda, de la Universidad Mayor, que también se quema, y así, muchos lugares, barricadas, humo por todas partes, una imagen bastante dantesca, bastante impresionante. Vamos a ir más rápido porque me queda poco tiempo. Esto es la Rotonda Grecia, una rotonda, digamos, que está cerca de una población, que es la población La Hormida, que es un lugar popular histórico, ¿no? En esta rotonda se queman solo entre las 9:30 y las 10:30, 8 buses del transporte público. El transcurso de la noche serán 9, y en el Gran Santiago, digamos, se queman bastantes más buses, pero este es el punto donde más se queman buses. En el metro Elisa Correa sucede una situación bastante singular. Se queman bastantes metros, como dijimos antes, pero en el metro Elisa Correa ocurre esta situación de que la gente se queda manifestando. Mientras se quema el metro, hay 500 personas afuera del metro manifestándose y no dejan pasar a los bomberos hasta las 5 de la mañana, cuando recién los bomberos pueden ingresar a tratar de salvar lo que se pueda. Por último, este lugar, el metro de las Parcelas, lo estoy haciendo muy rápidamente para que después podamos ver algunas conclusiones, ¿no? El metro Las Parcelas se quema la noche del 18, el metro mismo, ¿no? Pero lo más terrible, digamos, además se quema una bencinera y hay grandes protestas en este metro, es que los militares, cuando llegan al otro día, porque el día 19, el 18 al 19 se decreta toque de queda, estado de sitio, por las grandes manifestaciones, los militares toman un supermercado que estaba justo en esa zona y lo convierten en un centro de detención clandestino, ¿no? Entonces, una situación bastante preocupante que se da acá, que demuestra también cómo ante esta violencia política popular, esta destrucción creativa que apunta al transporte, que apunta al transporte de la ciudad, ¿no? Como un importante
factor de producción de la riqueza urbana, ¿no? El transporte, que apunta a la policía y que apunta a las grandes empresas, ¿no? Donde se saquearon moles, donde se saquearon muchos supermercados, donde se quemaron muchas farmacias, donde se saquearon muchos bancos y se quemaron muchos bancos. Todo esto, el gobierno, ¿no? El Estado responde con una violencia tremenda contra las personas, ¿no? Cuando las personas destruyen cosas, ¿no? El Estado está respondiendo con una violencia tremenda contra las personas. Y les quiero dar a modo de conclusión algunos datos para que podamos ver esta tremenda magnitud de los acontecimientos. La protesta se extiende por toda la ciudad. La movilización hace objeto de su rabia desde las autopistas urbanas, la infraestructura de transporte, al sistema de pensiones y de salud, las cadenas de supermercados, los malls y los bancos. Se pueden distinguir 3 objetos de la protesta que comparecen en la ciudad. Primero, la infraestructura del transporte urbano, lo que podríamos denominar un tipo de violencia que promueve la detención de la ciudad, representada en la quema de estaciones de metro y de buses y microbuses del Transantiago, y además la evasión masiva y el sabotaje del movimiento del metro entre estaciones. 2. Contra el capital financiero representado en los múltiples incendios y saqueos a diversos inmuebles del comercio empresarial. Walmart cifra solo en los primeros 2 días de protestas 125 supermercados saqueados y 9 quemados. Desde la Asociación de Bancos se anuncia que hay a lo menos 30 sucursales de banco totalmente quemadas y 130 parcialmente dañadas y 250 cajeros destruidos. Según el diario La Tercera, para el 26 de octubre se habían producido 195 saqueos que se concentrarían en su mayor parte en las comunas del sur y el poniente de la capital. Bueno, se me va acabando el tiempo, pero les quería compartir ese tema, ¿no? Y destacar la tremenda violencia que apareció, pero también la tremenda destrucción que fue finalmente una destrucción creativa que permitió crear una nueva forma de sociabilizar en Chile que no teníamos hace mucho tiempo. Eso, muchas gracias.